Ahí, ahí. Ahí Muy está. bien. Bueno, habíamos visto, gracias Karina, a la tecnología mediante que el hombre es rebelde y les había tirado una pregunta que si hoy el hombre continúa siendo rebelde. Y recién Walter en uno de sus aportes nos decía que un conocido de él obviamente tiene como foco de adoración o de protección, podríamos decirlo, a los saumerios. Nos vamos dando cuenta de que el hombre permanentemente trata de no poner a Dios en el centro de todas las cosas. Eso es rebeldía. Y nosotros, tengamos el origen que tengamos el origen que tengamos, pues yo sé que, por ejemplo, Marcelo porta un apellido que hay muchos hermanos que están en Cristo en la familia de Marcelo, ¿verdad? Ahí está, él me dice que sí. Yo la conozco a Carmencita, por eso sé que es familiar tuyo, estimo yo. Entonces, pero ninguno de nosotros, vengamos o provengamos de un hogar cristiano, de una familia cristiana, o vengamos de la familia tal vez más disfuncional del mundo, todos en nuestro corazón somos rebeldes. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Y todos somos rebeldes ante los ojos de Dios, tengamos el origen que tengamos, y necesitamos reconciliarnos con ese Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Y ustedes me van a decir, pero Víctor, esto nosotros ya lo sabemos, pero hay que hacer foco en lo que hay que hacer foco, estamos estudiando. Primera Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14. El que lo tenga, me gustaría que lo lea. Primera Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Yo leo uno y que el hermano lea el otro. Bueno, no Dice, hay ningún problema. Vuelvo a repetir, Primera Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Quiere decir que podemos leer tres versículos, 12, amén. 13 y 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muy bien. Verso Lo cual, 13. lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias Gloria a a Dios. mis tres colaboradores. Fíjense una cosa, cuando hablamos de rebeldía, en este capítulo 12 el apóstol Pablo habla de tres tipos de personas distintas. Hombre natural, carnal y espiritual. Dos, nos podemos identificar cualquiera de nosotros los que estamos ahora en esta clase. Con uno nos podíamos identificar antes de llegar a Cristo. Y quiero hacer foco en esto. Cuando Pablo habla del hombre natural, y este es el corolario del pasaje, está hablando de la persona que no tiene a Dios. Quiere decir, el hombre natural quiere decir tal cual es rebelde. Porque dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir, porque para él son locura, y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Obviamente las cosas espirituales, las cosas de Dios, nosotros las empezamos a discernir recién cuando llegamos a los pies de Cristo. Las dos puntas, hombre natural por este lado, hombre espiritual por este lado. Ahora yo me voy a ir acá por el medio, les dije natural, espiritual, y acá por el medio nos encontramos con alguien que habla de una figura que
ha traído mucho debate a veces a lo largo de la historia de la iglesia y dentro de las iglesias evangélicas también. Pueden disentir conmigo, no hay ningún tipo de problema. Pero Pablo también habla de carnal. Y me gustaría establecerlo porque también esto es real. El hombre natural es aquel que no tiene a Cristo. El carnal es una persona que tiene a Cristo, pero no deja gobernar al Espíritu Santo de Dios en su vida. Quiere decir que vive una vida espiritual a los tumbos. Es cristiano, pero podríamos decir, y no quiero ser ofensivo con esto que digo, pero es como si fuera un cristiano tuerto, como un cristiano con un solo ojo. Y por otro lado habla el apóstol Pablo de aquel que es espiritual y obviamente no es un estado de jactancia, quiere decir, no es aquel que cuando entra en el templo o está con otros hermanos, una aureola de luz ilumina a todo el mundo y uno dice, bienvenido, llegó el santo entre los santos, sino que sigue siendo la misma persona pecadora que siempre, pero deja a la bendita persona del Espíritu Santo de Dios obrar en su vida. Esto lo quiero utilizar como resumen o como cierre de esto de qué es el hombre. La vuelta se ríe. Eh, miren, Pregunto, hermano. ¿a dónde, Pastor, a dónde entraría yo, mi persona, Walter Enrique? Cuando va manejando y el hombre de adelante, en vez de poner el giro que va a doblar, dobla sin avisarme. ¿Cómo lo tengo que tratar? Hermano, ponga No, el yo te giro, que el sugeriría que en ese Espíritu caso le tenés Santo que lo va a recitar tratar. de memoria, que es fácil de recitarlo, el Salmo 119. Total, Ah, son perfecto. ciento y Porque pico quiero, de yo le, versículos, así que hasta que llegaste al último se te va a ir el cólera. claro, pastor, porque digo, yo con usted aprendí a un montón de cosas y hoy le puedo decir que sin usted aprendí el arameo. Aprendí Bueno, arameo, ¿saben le qué, mis comento a mis hermanos? hermanos. Porque por ahí te frenan de repente y vos venías ahí, te frenó y vos decís, hermano, y viste, y hablan arameo. ¿Qué lugar Eh, entraría, pastor? a ver, Porque es tan difícil 2024, vio, es que es tan difícil en justamente, este tiempo. a ver, yo creo que, y por eso le quiero dar como corolario a esto, cuán importante es reconocer, y ahora vamos a entrar en esto que es central, sin Cristo nada somos, Amén, y gloria a Dios, fuera gloria a de Dios. Cristo tampoco. Si Cristo no fuera el Señor de nuestra vida, no somos nada. Y si Cristo no es Señor de nuestra vida, tampoco. ¿Por qué hago esto? Que ustedes me van a decir, bueno, Víctor, pero esto es simple, esto es base. Bueno, justamente porque es base, quiere decir algo que es donde se sustenta nuestra fe. Podemos entender que en nuestras congregaciones, no importa de qué origen sea, si levantan la mano, si no levantan la mano, si tienen los brazos soldados al costado del cuerpo o andan lanzando, no importa, yo no voy a entrar en ese terreno. Lo que Dios ve, por eso dice la palabra que Jesucristo no se fiaba porque Jesús sabía lo que hay en el hombre, es lo que tenemos dentro. Mis hermanos, dentro de nuestras congregaciones podemos encontrar cristianos espirituales, cristianos carnales y personas naturales. Ustedes me van a decir, ¿qué diferencia hiciste? Muy simple, la palabra de Dios es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Personas que se dejan guiar por el Señor espirituales. Esto no quiere decir que andan en una nube santa, ¿vieron? Pareciera como que andan tipo como en los cuentos de las mil y una noches, arriba de una alfombra de gloria, sino que son tan de carne y hueso como el que más, le llega la luz como el que más y de repente dice, ¿y ahora cómo hago para apagarla? Y se preocupan y tienen que pedirle a Dios, Señor, danos sabiduría porque me vino 100.000 pesos de luz y yo pensé que me iba a venir menos de la mitad. Y en ese momento entramos en desesperación.
Tenemos también el cristiano carnal que le quiere dar una manito a Dios. A veces quieren hacer, permítanme la analogía, la gran Abraham. Le quieren dar una mano a Dios y se olvidan de que el Señor es el que está en control de todas las cosas. Vemos el conflicto en Medio Oriente, Amén. ni más ni menos, es producto de decir, si Dios había prometido descendencia, Dios la iba a dar. No busques caminos alternativos, Abraham. Sin embargo, él quiso buscar un camino alternativo, bueno, y hasta el día de hoy las cosas están como están. Y el tercer grupo de personas es aquel natural que es aquel que todavía no ha nacido de nuevo. Y yo no estoy hablando de la persona nueva que vino por primera, segunda, tercera o décima vez a la iglesia y no ha hecho manifestación de fe, sino personas que tal vez tienen apariencia de piedad, como dice la palabra de Dios, pero no han nacido de nuevo. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque es, es algo que es central que en nuestras iglesias le tenemos que hablar a las personas de reconocer el señorío de Cristo. Y usted me va a decir, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Confrontarlos que sin Cristo, tengamos el origen que tengamos, si no tenemos a Cristo en el corazón, nos vamos a la condenación eterna. Miren, hermanos, esto yo no lo digo para agrandarme, sino que lo digo como con algo con mucho temor reverencial delante del Señor. Si yo los invito a ir de paseo al cementerio de los disidentes, ¿alguna vez alguno de ustedes entró al cementerio de los disidentes? ¿No? ¿Vos, Marcelo? Yo entré, pastor, yo entré, yo lo llevé a Kremenecki, al doctor Kremenecki ahí. Bueno, ahí nos podemos encontrar, si yo les haría un tour, se van a encontrar con los restos de no menos de 15 familiares míos. Bisabuelos, abuelos, tíos, padres, primos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ninguno de ellos pagó el precio por mi vida. El único que pagó el precio por mi vida es Jesucristo. Y de nada me sirve que yo le diga al Señor, no, Señor, mi bisabuelo, mi bisabuela le predicaba a la gente. Esto es verdad, no, no estoy mintiendo. No estoy haciendo un cuento, estoy hablando de la realidad. Mi bisabuela, mi abuelo le hablaba hasta las piedras. Una vez recuerdo, yo era chico, estábamos en una placita aquí cerca de donde vivo yo, y le predicó a un mormón. Conmigo al lado, le predicó a un mormón de Jesucristo. Después tengo una tía que ya también está con el Señor, que predicaba en la época de los militares a cielo abierto cuando había que pedir permiso para predicar en la calle. Otra que iba a predicar por las cárceles. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso solamente me puede servir a mí como decir, qué bueno, qué lindo que es tener familiares en Cristo, nada más. El único que me lleva a los pies del Señor es aquel que dio la vida por vos y por mí, mi hermano. Hoy nos encontramos. Sí, Marcelo, dale. Avanti, Eh, Marcelo, pues me gusta sí, cuando sí. hacen aportes ustedes. Y no, no solamente pensando por los que estuvieron antes que nosotros, sino también pensando por los que vienen después de nosotros, que no pueden vivir nuestros hijos o los nietos por la fe nuestra. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Jesús. Este, nosotros, obviamente, respetar el tiempo, porque como lo tuvieron con nosotros, ¿no? Lo que dice Marcelo es fundamental. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros a veces entramos en desesperación y, y pensamos, uy, ¿qué pasará? Y si hemos sembrado la buena semilla, quédense tranquilos que tarde o temprano va a dar fruto. Y lo importante es eso, lo que aprendieron en casa, lo que vieron los hijos, lo que verán los hijos de nuestros hijos. Pero entender esto, como recién decía Marcelo, eh, lo importante es que también pensemos que hay una generación que viene atrás nuestro. Y esa generación, vieron que se está hablando que se llama la generación de cristal.
¿Saben por qué? Porque no toleran la frustración y necesitan entender de que la vida del ser humano es una vida de frustraciones, porque el pecado ha hecho frustrar la relación del hombre primeramente con Dios, pero también con el hombre mismo, y que necesita también del obrar de Dios para no frustrarse, porque necesita entender que Cristo es el sustentador de todas las cosas. Ahora vamos a ir a algo que es, a mí por lo menos siempre me gusta cuando llegamos a esta parte, porque hoy vamos a hablar de Dios estaba en Cristo. Y ustedes van a decir, ay, qué bueno. Sí, es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque hablar de Jesús creo que es lo que nos llena a todos de gozo. Me gustaría que alguno me busque Evangelio según San Juan. Yo mientras lo voy a ir buscando, porque antes, por ejemplo, me había equivocado de página y pensé que me había equivocado de pasaje. Así, mientras ustedes lo leen, yo también lo voy leyendo junto con ustedes. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Sabía que en Coronda hay un pabellón entero, dijo, de pastores? Vos sabés que no y querés que te diga la verdad. Miren, lo que está diciendo el hermano Walter es algo que hoy a mí por lo menos me preocupa mucho, porque creo que tenemos que volver a evangelizar dentro de nuestras iglesias, además de evangelizar el mundo, obviamente. Nuestra tarea está fuera del templo, pero ¿quieren que les diga una cosa? Creo que tenemos que empezar a evangelizar dentro de nuestras propias iglesias, porque nos encontramos con vidas destruidas, vidas, como recién decía Walter, la verdad que me helas la sangre, querido hermano, con esto que me acabas de decir, no sabía, honestamente no lo sabía, pero yo recuerdo una historia de alguien que fue mi pastor. Yo estoy hablando no del que fue el pastor que yo siempre les menciono, sino un pastor que yo tuve cuando yo era chico, ya está con el Señor. Este pastor era cuñado de Luis Palau, para que ustedes tengan una idea, digamos, cuando les mencione a alguien prominente, tiene, porque la mayoría son casi de mi edad, algunos más chicos, 4 hijos. Su segundo hijo, en un momento dado, le admite a su propio papá que era homosexual. Producto de ello, contrajo SIDA. Producto de ello, se desató o sea, la enfermedad, quiere decir, entró en su cuerpo porque es un síndrome de inmunodeficiencia, quiere decir que la persona no tiene las defensas para enfrentar a las enfermedades y producto de ello entró en agonía y en su lecho de muerte se reconcilió con el Señor. Mis hermanos, es muy fuerte lo que recién acaba de decir el hermano Walter. Yo creo que hoy tenemos que volver a evangelizar dentro de nuestras iglesias. Vuelvo a repetir, nuestra tarea está fuera. El mundo está perdido, pero a la gente le tenemos que hablar de la realidad de Dios, la realidad de arrepentirse de pecado y reconciliarse con Dios, porque creo que en algunos momentos nos estamos volviendo cristianos nominales y no cristianos de verdad. Quiere decir, cuando hablo de nominales no estoy hablando de cristianos denominacionales, sino nominales, de nombre y no de fe. Alguno que nos lea el Evangelio según San Juan. Gracias, Walter, y la verdad que me dejaste conmocionado con esto que me dijiste, que nos dijiste, pues nos lo compartiste a todos. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Marcelo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan cómo dice, cómo arranca la palabra de Dios? En el principio, el verbo, ¿se acuerdan? Bueno, lo que está haciendo énfasis el evangelista Juan es, llega a esta tierra el Salvador, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Pero quiero centrarme en lo primero. Vino en carne. Ahora la pregunta es, el título de la elección es Dios estaba en Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo viniese en carne? Porque tranquilamente Jesucristo, siendo Dios mismo, podía haber descendido del cielo, se podía haber presentado como el Salvador del mundo, podía haber dicho, todos los que vengan a mí, yo no les echo fuera, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les voy a dar descanso, vengan Como a mí, Bauti puedo pensar, ¿cómo mi hermano? como Bauti puedo pensar. Sí, vos pensás como vos quieras, mi querido hermano. No, los tipos no estaban capacitados para recibir esa revelación de nuestro Señor, ¿cierto? Los tipos no fueron nunca a un instituto bíblico, ¿te imaginás? Jesús era un instituto bíblico caminando, sabía los 5 primeros libros, pastor, y el tipo, nuestro Señor Jesús tenía que manifestarse de una o de otra forma hacia el hombre, pero nunca en Dios. Fíjense una cosa, eh, quiero rescatar algo de lo que dijo recién Walter. Bienvenido, Héctor. Me alegro de que pudiste incorporarte, mi querido hermano. Sabíamos que tal vez te ibas a incorporar un ratito más tarde. Vos lo había dicho, nos los había compartido el lunes pasado. Es bueno que podamos estar todos juntos en esta clase. Vuelvo a repetir, Walter lo dijo, pero me gustaría que cada uno haga un aporte, que esto que lo vamos construyendo entre todos, este bloque. ¿Por qué era necesario que Cristo viniese en carne? Vuelvo a repetir, Él como Señor de todas las cosas podía presentarse y decir, yo soy Jesús, el Salvador, yo soy el Hijo de Dios, muestro mi gloria, muestro mi poder, a ver, aquellos que los ciegos reciban la vista, los muertos sean resucitados. ¿Por qué era necesario que Cristo viniese en carne? Sin derramamiento Bueno, de sangre no iba a haber salvación. ¡Apa! Vuélvelo a repetir, Marcelo. Sin derramamiento de sangre no iba a haber nunca salvación. Antiguamente se usaban los animalitos. Y partamos de una base y algo que tenemos que entender que es central. Jesús a quienes vino a predicarles en su esencia. Su mensaje fundamental a quienes vino, a quienes eran su A lo, pueblo. a lo suyo. Y ellos tenían que entender, gracias Marcelo, porque fíjense, tiene que ver también con algo que dijo recién Walter. Para una mente reprobada como eran los fariseos, los saduceos, pero aún también una persona común del pueblo, tal vez no con formación, necesitaban entender que de la misma manera que se ofrecía sacrificio perpetuo y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez por año para ofrecer sacrificios por él, pero también por el pueblo, Jesucristo tomaba el lugar único de esos sacrificios permanentes como sacrificio único. Y también otra cosa, a ver, la respuesta está muy buena, no digo que esté mal tanto la de Walter como la tuya, están bien las respuestas. ¿Por qué más era necesario que Cristo viniese en carne? para mí, ¿Sí? lo que veo también es como que él, eh, por la humanidad o para su pueblo, es como que él, ejemplo es, eh, vemos todo lo que él sufrió o lo Exacto. que él vivió, entonces es como decir nosotros, si Cristo pasó eso, ¿por qué nosotros no? No, Una manera de como decir, que él vino a... ustedes pueden, porque yo fui hombre también, yo me hice carne para sufrir eso y ustedes la van a pasar, van a sufrir, pero sigan confiando, se puede decir. a ver, pregunta, porque acá Agustín ahora me tiró una bomba nuclear en la clase. Pero ¿cómo? Si somos cristianos, acá Héctor está aplaudiendo. Muy bien, quiere decir que le gustó el aporte de Agustín. Muy bien. Y el de Marcelo, el de Walter también. Pregunta, ¿pero no es que si somos cristianos estamos librados de todo mal?
Se ríen. Hoy es muy común escuchar en algunos púlpitos que porque somos hijos de Dios estamos vacunados de todo mal. Entonces, si nos llega algún mal, lo primero que se dice, revisa tu vida. Y la pregunta es, ¿por qué no nos puede llegar algún mal si estamos en un mundo de maldad? ¿Por qué no puede llegar lamentablemente a nuestro hogar? Espero que en el hogar de ninguno de ustedes pase la enfermedad o el dolor o la pérdida del trabajo o la pérdida de la salud. Hoy hablábamos con la hermana Karina, les pido que sigan orando por la hermana Miriam, por su salud, su mamá. Cuando llega la prueba a la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, esto no está indicando falta de fe. Lo que está indicando es que de la misma manera que Cristo padeció en carne, Él se identifica con nuestro dolor, se identifica con nuestra debilidad. Dice la palabra de Dios que por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Qué quiere decir esto? Dios llevó en la cruz también nuestras dolencias y las sufrió, permítame utilizar un término muy poco bíblico, pero creo que para resumirlo, lo sufrió en carne propia. Y el llevar el pecado tuyo y mío también implicó que en la cruz dijera, Padre, ¿por qué me has desamparado? Vuelvo a repetirles, no sé si mi hermano Héctor quiere hacer algún aporte, pues lo veo ahí silencioso y me gustaría que también hagas tu aporte, porque yo sé que sos un hermano que te gusta aportar. Si no podés, no hay ningún problema, no quiero que ningún hermano se sienta presionado. Lo que quiero es que todos Hola, podamos mis tener este hermanos. tiempo. ¿Cómo están? Ahí puedo hablar. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Eh, Me alegro de oírte, no de verte, porque solamente veo tu nombre, pero me alegro que estés presente, mi querido hermano. eh, Estaba escuchando y la identificación de Cristo también como el segundo Adán, el que nos puede dar nueva vida. Amén. Nueva vida creo que tiene que estar identificada no solamente en espíritu, sino en carne. Por eso el Cristo era necesario que venga en carne también, ¿no? Eh, la otra vez escuchaba a un educador y filósofo chileno que se convirtió a Cristo y le hablaban al respecto de la figura de Jesús. Y decía que era más peligroso el Jesús hombre que el Jesús Dios, ¿no? Porque hablaban si Jesús era un maestro más o si era realmente Dios. Y él decía, Jesús es realmente Dios, pero el ejemplo como hombre, como 100% hombre, eh, para digamos, el status quo, eh, las autoridades establecidas era mucho más peligroso por su ejemplo de vida intachable, ¿no? Así que bueno, tenemos todas esas bendiciones en el Maestro. Amén. Y bueno, también creo que tenemos muchísimas bendiciones en Cristo y que por su llaga fuimos nosotros sanados, pero bueno, seguimos en este plano, en este mundo. Y gloria al Señor porque nos enseñó cómo, con todos los ejemplos, cómo pasar por este mundo. Amén. Se fueron dando cuenta cómo cada uno de ustedes cuatro, cada uno con su estilo, gracias Héctor, cada uno con su forma, porque yo lo que les pido que sean ustedes, que no, y lo son, porque me gusta que son muy descontracturados en el buen sentido de la palabra, que son muy genuinos, eso es lo que quiero decir, que cada uno de ustedes fue añadiendo un ladrillo arriba del otro a esta definición. Quiero tomar la última, no porque sea más importante que las demás, sino que lo podemos utilizar como un cierre de esta introducción. El pecado entró en el hombre por un hombre, Adán, y era necesario que la solución o el remedio para el pecado del hombre fuera el postrer Adán,
alguien que viniese en semejanza de cada uno de nosotros, porque dice que nuestro Señor Jesucristo, y a veces a mí me gusta hacer énfasis de esto, dice la Biblia, Jesús fue tentado en todo. Yo no quiero entrar en terrenos vulgares, hermanos, solamente centrarme en lo que dice la Biblia. Todo. Si dice todo es todo, pero sin pecado. Y la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, se manifiesta en el Cristo, en el Mesías, por eso la palabra Cristo, el Mesías, se presenta en Cristo diciendo, ¿cómo no voy a conocer tus debilidades si yo las padecí todas, pero sin conocer el pecado? Cuando vemos el pasaje de Romanos que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que conociendo el Padre nuestra rebeldía, envía al Hijo para que tome nuestro lugar. Y como recién nos decía Héctor, ese postrer Adán diciendo, era necesario, como dijo Marcelo, creo que fue el primero que aportó, Walter, creo que Marcelo fue el segundo, que decir, miren, acá hacían falta sacrificios permanentes todos los años, cada vez que nos encontrábamos había que llevar un animalito, una palomita, había que llevar algo para calmar para recibir perdón de pecados. Y sin embargo ahora todo eso quedó abrogado en la persona de Cristo el Señor. Mis hermanos, mis amados, esa es la diferencia con otras religiones falsas. A mí me gusta hacer mucho hincapié en eso. ¿Saben por qué? Porque hoy a veces hay predicadores que tienen miedo a decir que el cristianismo es la única fe verdadera. Sí, porque nuestra fe no está centrada en un muerto, sino en el que vive. No está centrado en las enseñanzas de un profeta, Mahoma. No está centrada en la figura de un sabio pensador, Confucio. No está centrado en pseudo profetas con revelaciones pseudo mesiánicas, José Smith o los demás de allá de Utah. Estoy hablando de los mormones, por las dudas, para aquellos que no saben de quién estoy hablando. José Smith, el autor del libro del Mormón. Y a veces tenemos que entender que Dios estaba en Cristo, es decir, Dios está mostrando su amor diciendo, estoy enviándoles a ustedes la solución única y verdadera, mi propio Hijo. Este es el inicio de la lección, pero me gustaría, para darle cierre a la introducción, porque esta solamente la introducción no es el desarrollo, que alguno busque Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 25. Y ustedes van a decir, ¿por qué nos hace hincapié en esto? Ahora después vamos a ver por qué. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 25. Avanti, Marcelo, avanti. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gracias, mi querido hermano. Fíjense una cosa, sin entrar en terreno de debate, sin entrar en terrenos especulativos, porque a veces hay personas que entran en terrenos especulativos. Fíjense que el evangelista, yo acá le estoy preguntando algo a la hermana Karina, perdonen. eh, Sin entrar en terrenos especulativos, lo que el evangelista está diciendo de que el ministerio terreno de Jesús, hay un montón de cosas que tal vez por extensión, vamos a utilizar la misma palabra que utiliza Juan, no le place a Dios el Padre revelarlas o que nosotros las conozcamos. Pero cuán vasto es el ministerio terreno de nuestro Señor Jesucristo, que lo que sí conocemos
está hecho para cimentar nuestra fe y para ahondar en el conocimiento de quién es el Hijo de Dios. Mi hermana Karina, creo que estamos en tiempo. Un minuto solamente tenemos, así que si querés redondear alguna idea antes de pasar a la tercera clase, Bueno, o vamos pasamos a, ahora. vamos a ver. Vamos a arrancar. Jesús, hombre. Vayan buscando primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Así, cuando volvemos a la sala en el último bloque de la lección, ya tenemos todos juntos el pasaje. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Yo mientras voy a ir saliendo de la segunda sala y vamos a entrar en la última.